¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy las obras están algo más paradas, así que como os gustó muchísimo los vídeos estos que subí de preguntas y respuestas con los suscriptores, he preferido el domingo dedicarlo a daros protagonismo en el canal, resolver las preguntas que os van surgiendo, así que ya sabes, para próximos vídeos lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejar tu comentario aquí abajo con la pregunta que quieras que responda y si es buena aparecerá seleccionada en los próximos vídeos que voy a ir subiendo todas las semanas. Así que ya sabéis, venga, arrancamos con el vídeo de preguntas y respuestas sobre las obras del Bernabéu. ¿Qué tal amigos? Venga, pues vamos con la primera pregunta del día de hoy que la hace Alberto. Dice: Edu, en los renders del Madrid se aprecia el mirador 360 grados descubierto, sin techo. Es lo único que veo como fallo del nuevo estadio. ¿Será así? Pues la verdad es que, Alberto, el mirador 360 grados va a tener parte descubierta y parte que no, ¿vale? Lo que pasa es que en los renders, cuando nos lo muestra desde fuera el club, sí que tenemos esa percepción de que se ve como una pequeña franja al descubierto, pero habrá parte que discurrirá por la parte interior, que nos cubrirá un poquito la cubierta superior del estadio, y habrá otra parte en la que estaremos al aire libre. Así que bueno, tampoco creo que el mirador 360 grados con las vistas panorámicas deba ser completamente cerrado, acristalado y demás, porque creo que le restaría bastante espectacularidad. Madrid no es una ciudad en la que llueva muchísimos días a lo largo del año, así que yo creo que la solución es buena. Y eso, quédate con que habrá una parte al descubierto y otra parte que podremos resguardarnos con la parte superior de la cubierta. En la siguiente pregunta, Edu Pozo, muchas gracias tocayo por participar, dice: Edu, una preguntilla para el Q&A. Dices que las cerchas retráctiles serán 6 y 6, y viendo el tamaño de una cosa y la otra, dice, ¿caben las 6 debajo de cada visera o aún se alargará más? Las viseras no se van a alargar más de lo que ya vemos en la zona del fondo norte, ¿vale? Va a ser exactamente igual en la zona del fondo sur, y yo creo que aquí nos pasa un poco lo que nos pasaba antes con las enormes piezas cuando las veíamos en el suelo. Luego cuando las vemos izadas nos parecen más pequeñas, y creo que es lo que nos está pasando en este sentido con la cubierta, ¿vale? Caben perfectamente las seis cerchas de la cubierta retráctil a cada lado, 6 en el fondo norte y 6 en el fondo sur, así que no te preocupes, porque yo creo que nos está jugando un poco de mala pasada eso que te comento de estar abajo a pie de obra en las instalaciones de Inversa en Fuenlabrada, ver las cerchas que son bastante grandes y luego llegar al estadio y decir, bueno, no sé si caben. Pues bueno, creo que nos está fallando ahí un poquito la percepción por las distancias de las que estamos viendo las piezas en la obra y la cubierta en el estadio, que ya nos queda un poco lejos. La tercera pregunta de hoy también está relacionada con el mirador 360 grados, con esa pasarela, y dice Iván Pumuki: hola Edu, saludos desde Gran Canaria. En primer lugar, gracias por estos vídeos tan didácticos. Solo una duda, ¿la pasarela 360 grados va a estar a la misma altura en todos sus tramos? Es decir, para recorrerla va a tener que subirse alguna escalera, ascensor o rampa. Bueno, para acceder al mirador sí que accederemos desde la calle con escaleras mecánicas, escaleras o ascensores, pero luego el mirador 360 grados yo creo que va a ser todo una misma rampa, por así decirlo. Sí que va a ir cambiando la altura a medida que lo vayamos recorriendo. De hecho, ya hemos visto muy claramente cómo en la cubierta del fondo norte podemos observar que hay una pendiente ascendente si recorremos el mirador desde la torre C en sentido a la torre D, pero dudo mucho que haya tramos de escaleras para recorrerlo en el interior del estadio. Creo que va a ser todo rampas. Creo que con esta reforma la accesibilidad al estadio va a mejorar muchísimo, y entiendo que esa parte superior de ese mirador 360 grados del que vamos a poder disfrutar todos los madridistas pues estará pensado para que no haya ese tipo de obstáculos de escaleras, y yo creo que va a ser todo completamente liso y tendrá subidas y bajadas, pero se realizará mediante rampas. Siguiente pregunta, Mario Gato nos pregunta: ¿por qué no han derribado las dos torres del lateral este y construido unas nuevas al igual que lo han hecho en el lateral de Castellana? Esto ya lo hemos respondido en varios vídeos, pero me parece bien que lo pregunte Mario si no se ha enterado. Al final, las nuevas torres de Castellana son elementos estructurales claves para la sujeción de la cubierta, entre otras cosas, y también para la ampliación de la viga museo, de todos esos pisos que va a haber en la zona de Castellana. Entonces, en la zona del lateral este no era necesario tirar las torres y construir unas nuevas, con el coste que ello conlleva. De hecho, fijaos en las nuevas torres de Castellana,
que la verdad es que el esqueleto interior que tienen de acero es bastante importante, es muy superior y sería muchísimo más costoso si tuviésemos que replicarlo también en las zonas de Padre Damián, del lateral este. Entonces, bueno, quédate con que las nuevas torres de Castellana eran un elemento clave no solo para sujetar el peso de la cubierta, que también se sujeta mediante los pilares que hay en el lateral este, sino que también son elementos claves para esas futuras ampliaciones de los pisos que hay en la fachada oeste del estadio. Así que el motivo por el que no se construyeron unas nuevas torres en el lado del lateral este es porque no eran necesarias. Jesús23 nos hace otra pregunta sobre el mirador, sobre esa pasarela a 360 grados. Muchas gracias, Jesús23, por participar, y dice: buenas, Edu, tengo una pregunta. Cuando termine el estadio, ¿por dónde se accederá al mirador 360 grados? Pues yo entiendo que se podrá acceder desde distintos puntos del estadio. Me inclino a pensar que uno de esos puntos va a estar situado en el nuevo edificio del lateral este, en Padre Damián. Ya sabéis que ahí vamos a tener bastantes puntos de restauración y entiendo que se pueda dirigir a la gente hacia esas zonas, para que accediendo al mirador también tengan que pasar por la zona de restauración. Tal vez otros puntos de acceso sean que una vez realizando el tour del Bernabéu puedas acceder a ese mirador pues a través del propio tour o a través de alguna de las nuevas torres de Paseo de la Castellana. Eso todavía no lo sabemos muy bien, no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, yo me inclinaría a pensar que uno de esos accesos al mirador se va a encontrar en la zona del lateral este, o bien por la zona de los Torreones, o bien en el nuevo edificio que se está levantando en la calle de Padre Damián. La siguiente pregunta me ha parecido bastante curiosa, se nota que os fijéis mucho en los detalles de los vídeos. Dice Javier Barea: hola Edu, gracias por estos vídeos tan informativos que nos haces, tengo una pregunta para ti. Las piezas amarillas que están debajo de las cerchas, en las cuatro esquinas, pegadas totalmente a la parte de apoyo de las mismas, en las torres B, C y en los nuevos torreones A y D, ¿qué sentido tienen que todavía no las hayan quitado? ¿Todavía son necesarias en la estructura? Gracias. Yo creo que estas piezas amarillas no es que sean necesarias todavía en la estructura. Yo creo que a nivel estructural no deberían estar trabajando, o eso al menos a mí me parece desde fuera, pero yo es que lo que creo es que estas piezas amarillas todavía lo que tienen son zonas de paso para acceder a las galerías de servicio, a las pasarelas de servicio que hay en la cubierta, y que se accede a través de la parte superior de las torres o a través de los torreones, de esos pilares de los que ya hemos hablado, que son elementos estructurales. Pues bueno, creo que todavía tienen zonas de paso para acceder a esas galerías superiores y conectan con escaleras provisionales. No les debe de quedar mucho, pero de momento creo que nos van a seguir acompañando durante los próximos meses. Así que nada, muchas gracias, Javier, por esta pregunta y por ser tan observador en los vídeos. Y para terminar, como no podría ser de otra manera, siempre, ya sé que lo hemos contestado muchas veces, pero bueno, siempre creo que está bien recordarlo para que la gente se entere por si acaso. Dice Adrián Errubo, dice: hola, saludos desde Argentina, muchas gracias amigo por escribirme desde tan lejos. Dice: me gusta el contenido de tu canal, pregunta ¿cuándo es la fecha para que esté terminado por completo el Santiago Bernabéu? Pues bueno, esto ya lo dijo Florentino Pérez en la asamblea de socios compromisarios el pasado año ya, y comentó que la fecha optimista sería finales de 2022. Yo, por lo que veo en el estadio, sigue quedando muchísimo trabajo por hacer, y el propio Florentino nos reconocía a los socios compromisarios que él esperaba más que el estadio pudiese estar totalmente terminado para para el primer trimestre de 2023. Habrá que ver cómo está afectando ahora todo el tema de la crisis de las materias primas, los transportes en España. Esperemos que no se estén acumulando muchos retrasos, pero bueno, eso es lo que se tiene ahora mismo en mente. Así que nada amigos, hasta aquí ha llegado este vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo. Y te dejo por aquí más vídeos, y bueno, por aquí abajo también más vídeos para que sigas disfrutando de las obras del Santiago Bernabéu, de la actualidad del Real Madrid. Y ya sabes, si quieres participar en próximos vídeos, déjame tu pregunta en la sección de comentarios, que si es buena aparecerá en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao chao.